Bienvenido a Letras Móviles, Sergio Scariolo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de literatura y deporte, que es de lo que hablamos en este podcast. Y quería empezar hablando contigo pues, de esta primera relación con el baloncesto, que tiene que ver con el baloncesto femenino y cómo de alguna manera el baloncesto femenino te ha acompañado a lo largo de tu carrera también, ¿no? Bueno, más bien me ha introducido en el mundo del baloncesto y me ha abandonado a que marchara luego en ello con mis propias piernas y sin volver a encontrarlo nunca jamás, aunque como espectador sí que de vez en cuando me gusta ver buenos partidos y por supuesto habiéndome casado con una jugadora, una ex grandísima jugadora de baloncesto, una relación existe, aunque ella lo hubiese ya dejado cuando nos conocimos. Pero aquel inicio fue que ya se pierde en la noche de la memoria. Tenía que ver con la relación de mi padre con sus alumnas, la mayoría de las veces, o al menos las que me acuerdo eran alumnas más bien. Entonces, desde el inicio empecé a crecer en un entorno de respeto para la mujer, de respeto para el deporte femenino, que no siempre se tiene, de pasión incluso, ¿no? Para yo era un niño, iba de la mano de mi padre a ver a sus alumnas y obviamente como todo niño que ve un partido y que sabe que tú eres de ese equipo, pues las apoyas y gritas y celebras. Y bueno, eso me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y ha sido un impacto muy tempranero del que estoy agradecido, pero al final, sobre todo en esa época, en una Italia un poco patriarcal como era, evidentemente no se daba por descontado que así fuese. Y estoy agradecido de que ese ha sido un poco el inicio de mi relación con el mundo de la mujer, que no sean las mías, mi madre, mi hermana, mi hija, mi mujer, sino en general, como un colectivo, ¿no? Porque un equipo de baloncesto es un pequeño colectivo. Sí, bueno, que tu primera relación con la figura femenina, entre comillas, no tuviese tanta relación con el deporte al que te has dedicado, me ha llamado mucho la atención, o sea, me ha parecido muy, muy significativo. En este inicio de mi amor por el baloncesto, también hablas de la figura del maestro, hablas de tus maestros del baloncesto, pero también de la maestra Tomasini. Dices, quien me enseñó cómo estar en el mundo, por así decirlo, y sin necesidad de medidas disciplinarias. Aquella mujer era un árbitro que se hacía respetar por su enorme carisma. Tanto es así que incluso hoy la recuerdo con cariño. Se me daba bien el colegio, probablemente fuera el mejor de la clase, porque las notas de un Scariolo tenían que ser buenas, muy buenas. Es la familia el 6, el aprobado italiano, no contaba. De hecho, era despreciado. El 7 en mi casa merecía una mueca. En resumen, que había que hincar los codos. Me ha hecho también gracias a esa relación de la figura del maestro, que me gustaría que nos hablases un poco más de eso a lo largo de tu vida y la exigencia, ¿no? O sea, cómo de alguna manera fusionas el maestro con exigencia. Dos situaciones a las que me he confrontado desde que he nacido prácticamente, porque he nacido en una casa de profesores, padre y madre, y obviamente con una formación en la que el maestro, o en la mayoría de casos, porque también ahí me acuerdo mucho más de mis maestras, de mis profesoras que de profesores a lo largo de toda mi trayectoria escolar, pero siempre tenían la razón. No se daba en mi casa la posibilidad que yo volviese y me quejase de algo que había pasado en la clase. Era imposible, ni lo intentaba porque sabía que cómo iba a terminar. Así que lo tenía muy claro, y eso obviamente iba vinculado a un nivel de exigencia de rendimiento que, tengo que decir la verdad, que más o menos siempre he correspondido, pero que tenía que encontrar un desahogo, y lo encontraba en el comportamiento. Mi comportamiento desde siempre ha sido malísimo, tendiente, tirando a aceptable solo cuando se acercaba el final del curso y había que aprobar, peligrando muchas veces la propia aprobación, a pesar de que las notas eran casi máximas, por el comportamiento y la conducta, y eso desde prácticamente el primer año
el primerísimo año hasta el último año del instituto, en el que incluso tuve que cambiar de instituto por tema de comportamiento, a pesar de que, repito, las notas de rendimiento escolar eran muy alto. Y llama la atención también que tenías, viniendo de padres de matemáticas, profesores de matemáticas y de química, que acabases en el bachillerato de letras, que tiene, bueno, también que ver con lo que hablamos aquí. Sin embargo, he leído entre líneas que te reías un poco de los alumnos poetas, ¿no? Bueno, lo de la letra fue una intuición de mis padres, que eran efectivamente de ciencias. Yo terminé con 14 años, yo no sé cómo se llama, nunca me he acostumbrado a hablar de los colegios en idioma español. Bueno, y además es que en España cambia cada 3 o 4 años, entonces es más difícil todavía. Para nosotros era la escuela media, que terminaba con los 14 y luego los 5 años de instituto. Y iba bien, tenía notas máximas en todo. Y todos mis amigos iban al liceo científico. Y yo quería ir también al liceo científico solo para estar con ellos. Y mi padre me dijo, no, tú eres de letra, tú eres de historia, de filosofía, de literatura, de latina. Tú al liceo científico no vas al clásico. Y efectivamente tenía razón, aunque en ese momento me doliera, ¿no? Y lo de los alumnos poetas era más bien algo de broma, porque siempre durante mi trayectoria escolar, que obviamente en muchas ocasiones ha sido también de pasarme en hablar con mi compañero de banco, pero siempre ha sido de mantener una especie de diario a mitad entre los dos pupitres, en el que escribíamos y nos reíamos, y parecía que tomábamos notas, y sin embargo había realmente de todo en esos diarios, que todavía existen, no los tengo yo, siempre los han tenido los demás, siempre me han amenazado con publicarlo, pero por suerte no lo han hecho nunca. Son buenos amigos y no lo van a hacer, ¿no? Sí. Esperemos. Bueno, en realidad la vocación, porque pensando en cómo empezaste a estudiar letras, me gusta mucho cómo das el giro en el libro sobre el concepto de vocación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo cuando alguien estudia ciencias o letras, pues ya se supone o se presupone que hay una vocación por algo, ¿no? Pero tu vocación estaba, como decía al principio, creo yo, en una posición ante el mundo, ¿no? En cómo te comportabas tú y cómo te relacionabas con el mundo. Y me gusta mucho cómo hablas de esto. Se habla a menudo de vocación. Me gustaría hacer una aclaración puramente semántica. Había que entender qué tipo de vocación. En lo que a mí se refiere, adoro este juego. Escrito en mayúsculas, por supuesto. Una adoración total. La expresión de un sentimiento completamente satisfactorio, extático. Yo lo llamaría un camino fideísta, una especie de fe por gracia recibida. Me gustan todos los aspectos del baloncesto, y cuanto más profundizaba en ellos con los años, cuanto más los estudiaba, más los analizaba, más los amaba. Los amaba sin condiciones. Soy perfectamente consciente del momento en que dejé de ver un partido solo por el gusto de verlo y empecé a analizar sus distintas fases, tratando de profundizar en ellas. Me encantaría que nos hablases un poco más de ese momento, de cuando eres consciente de que estás dejando de disfrutar, porque creo que tiene mucho que ver también con la escritura, con el oficio de escribir, cuando dejas de disfrutar del baloncesto y empiezas a entenderlo de otra manera, ¿no? Bueno, a veces las cosas pasan por hechos imprevisibles y puramente anecdóticos, ¿no? En mi caso fue una lesión. Yo jugaba y a raíz de una lesión en un tendón de Aquiles concretamente, durante un año no pude jugar, y por seguir a un amigo que lo hacía y por curiosidad, por entonces, estamos hablando de cuando tenía 17 años, hice el primer cursillo de entrenador para entrenar a los niños, el básico, digamos, el primer nivel. Ahí en Italia había entonces 4 niveles, y luego seguí jugando, pero primero la recuperación no fue nunca perfecta. Segundo, no iba a ser un gran jugador de baloncesto. Y tercero, como había paralelamente empezado a entrenar a niños, me iba gustando y me iba gustando cada vez más, y muy pronto entendí que para poder seguir un poco la línea del apuntar a la excelencia en la que me habían educado desde que era un niño,
la parte de jugar no era mi parte, y tenía que intentarlo en algo que, repito, me gustaba y para la cual no había necesidad de ser ni muy alto, ni muy atlético, ni extremadamente talentuoso. Y así empezó. Y empezó lo que yo considero una carrera en la que el entrenador se convierte en un director de orquesta, y hablas de esto también en el libro, que es un líder solitario. Siempre se habla de la soledad del líder, ¿no? Es algo por la toma de decisiones. Pero es cierto que estar en comunicación y empatía todo el tiempo con un equipo y sin embargo sentir esa soledad, creo que es un aspecto muy literario también del deporte, y me gustaría también que nos contaras un poco cómo es eso de ser director de orquesta y líder solitario al mismo tiempo. Bueno, yo desde muy pequeño siempre tuve la vocación de ser un poco el que coordinaba, el que reunía a los amigos, el que quería mantener a la gente unida, quería y de hecho todavía desde mi adolescencia mantenemos el grupo original con poquísimo entrada y salida, de unos 15 amigos con los que comunicamos todavía todos los días, literalmente todos los días. Y ahí un poco, siempre he sido un poco el que, aunque ahora desde la distancia es más una presidencia honoraria, ¿no? que de hecho, pero siempre he sido un poco el que hacía que cuando estaba todo el mundo se reunía, que cuando volvía de donde yo estaba entrenando, pasaba con lo que pasara. Ese era el día de la cena de los compañeros, de los amigos. Y las vacaciones, y bueno, tantísimo momento, y quizás es el único ámbito en el que probablemente yo sea 100% yo mismo. Entonces esa pequeña vocación es así, de ser un buen amigo de alguna manera. Luego lo ha ido un poquito trasladando, ¿no?, a lo que me ha pasado del día a día de los equipos, con los grupos, con los cuerpos técnicos, con los jugadores, etc. Y realmente las dos facetas de las que tú hablabas no están en conflicto, porque en el día a día tu función, incluso estando en contacto con todo el mundo, no es de poder ser exactamente tú al 100% y de poder estar constantemente bromeando o riéndote o diciendo lo que piensas al 100%. Siempre estás un poco contigo mismo y siempre tienes que tener un filtro porque tienes una responsabilidad. Tú no estás ahí solo para ir sin filtro y pasarlo bien y decir o hacer todo lo que te pasa por la cabeza, ¿no? Tú tienes una responsabilidad hacia personas, hacia familias, hacia organizaciones, hacia millones de aficionados. Entonces obviamente tienes que actuar en tu papel, que es el papel Entonces esa un poco dicotomía es bastante presente, incluso cuando estás rodeado de personas. Deja el momento, obviamente, de la derrota, en las que ahí sí que estás solo al 100%, y eso es evidente, y siempre se ha hablado de ello, ¿no? Pero no es solo eso, es también que al final tú hablar contigo mismo constantemente para luego decidir lo que tienes que decir a los demás, al final te lleva a tener una relación muy estrecha, incluso crítica, porque desarrolla cierta sinceridad, ¿no?, en la comunicación contigo mismo, y que de todas maneras un poquito te tira hacia adentro, ¿no?, más que hacia afuera. ¿Y te sientes cómodo con esa conversación? Porque está como muy de moda, creo, esto de hablar con uno mismo y tener una conversación sincera con uno mismo, pero creo cuando es que se tienen que tomar decisiones realmente importantes, como las que toma un entrenador de baloncesto de tu nivel, tiene que ser, no sé si a lo mejor un poco cansado, ¿sabes?, tener esa conversación, o digo, pensando en lo que decías también de la vocación, ¿no? Si hay siempre pasión, si siempre esa vocación está viva, o si hay veces que uno decae un poco. La pasión por el juego
está más viva que nunca. Yo, realmente el juego me apasiona, me divierte, me interesa, me entretiene, incluso seguramente más que al inicio, cuando era sencillamente un curioso, ¿no?, del baloncesto. Y esto que bueno, he tenido la suerte que he empezado muy pronto, ¿no? He empezado muy pronto a darme cuenta de que el referente más informado de las cosas al final eras tú. Y si tú conseguías establecer una relación sincera donde te decía las cosas como están, al final tenías sinceramente poca necesidad de prestar mucha atención al juicio de los demás. Ahora, luego poco a poco vas aprendiendo a escuchar. Al inicio no lo sabes hacer mucho, luego vas aprendiendo a escuchar y vas aprendiendo a seleccionar a quien escuchas. Y vas aprendiendo a seleccionar las fases y los momentos en los que te toque escuchar, y yo los intento arrastrar hasta el último momento, y cuando sin embargo es el momento de la soledad, de la decisión final, que es tuya, no puedes huir de ella, incluso es ese punto final, ¿no?, de tu ser como líder de un grupo, y ahí obviamente la última palabra la tiene que tener la voz que te dice hay que tirar para este lado, ¿no? Pero hasta el último momento intento aprender, o creo que he trabajado para aprender en dotarme de información y de opiniones, obviamente no de todo el mundo, de los que creo que me pueden aportar. He hecho un retrato robot del escritor. Muy brevemente te voy a describir un poco cómo lo veo yo, para ver si luego tú me puedes contar, en función de esto que te digo, cómo sería el retrato robot de un entrenador. Observación aguda, imaginación estructurada, disciplina diaria, paciencia, reescritura constante, soledad productiva, escucha interior, tolerancia a la frustración, curiosidad intelectual y compromiso con el lenguaje. Bueno, hay seguramente muchos puntos que identifican mucho mi trabajo, ¿no? Quizá mi trabajo se genera en el medio de la gente, ¿no? Porque estoy constantemente a contacto con la gente. Igual el escritor está más a contacto idealmente con la gente, o con sus personajes, o con sus experiencias, etc. Yo tengo constantemente personas físicas a mi alrededor, pero muchísimas de las cosas que están ahí efectivamente hacen parte, ¿no?, de tu trabajo. La gente quizá tiene a veces una idea bastante diferente, ¿no? Y mi trabajo es un trabajo extremadamente creativo, porque tienes que realmente crear entrenamiento, crear sistemas, crear manera de comunicar, crear hábitos, crear incluso rutinas y formas de convivencia, y muchas veces el lenguaje tiene una función prioritaria, porque cometiendo errores me he dado cuenta de que una palabra y un matiz pueden cambiar muchísimo, ¿no?, en las relaciones entre personas. No digo de manera drástica y definitiva, sino añadiendo desgaste y añadiendo innecesario trabajo a la hora de matizar, de volver a reconstruir, o de volver a cambiar, ¿no?, algo que igual, o arreglar algo que igual se ha roto. Sí, como buscar la palabra precisa para cada instante, que es muy difícil, sí, y es una de las cosas más difíciles, además, en literatura también. En el despacho de mi padre había un cartel colgado con el célebre poema de Kipling, If. Me gustaba mucho ese poema, todavía me gusta. Creo que nunca fue tan válido como en aquella temporada el concepto de tratar de igual forma a los dos grandes impostores, el triunfo y la derrota. Esto, bueno, supongo que has hablado mucho y se habla mucho en deporte de la gestión del triunfo y la derrota. Pero me parece muy importante, porque creo que son los dos pilares como más humanos y con los que más empatiza quien puede ver un partido de cualquier deporte, en realidad, ¿no? Y lo cuentas un poco en el libro, y no sé si querrías matizar un poco más sobre esa gestión. Bueno, empezando por el poema, ¿no? El poema, como has dicho, estaba
detrás del escritorio de mi padre y está detrás de mi escritorio en casa, en mi casa en Marbella, que es mi despacho de mi casa, la que considero mi casa, digamos, estable, junto a otro, que es un trozo del Argent de Péguy, que es un libro interesante. Ese trozo habla de la necesidad de hacer las cosas bien porque sí, sin por qué, por cuánto, por qué, que es lo que todos deseamos, ¿no? Estar rodeados de personas que no tiene constantemente que empujarlas y que quieren hacer las cosas bien porque las quieren hacer bien y es como tú quieres. Te han educado, igual has tenido la suerte de tener muy pronto ese tipo de formación, pero no te olvides que eso hay que alimentarlo, ¿no? Y lo de Live de Kipling, realmente yo creo que no he encontrado en mi vida yo creo que lo vi por primera vez con 5 años, cumplo pronto 65, no creo que en 60 años he encontrado una condensación de sabiduría tan profunda como en esas 15, 20 líneas. Y en tema del triunfo y el fracaso, es obvio que la neutralización es una dimensión ideal que no existe, que tú nunca puedes ser igual al 100% igual en el triunfo y en el fracaso, pero cuanto más te acerques a ello, más éxito vas a tener, porque serás capaz de no alejarte tanto de esa línea de equilibrio que tienes que mantener y que cuanto más te alejas, más trabajo te cuesta luego. Entonces es un desgaste para volver a la línea de equilibrio, que si tú vas demasiado arriba o demasiado abajo, al final lo pagas físicamente, lo pagas mentalmente, lo pagas en tiempo útil para volver enseguida, porque aquí jugamos cada 2 días y enseguida tú tienes que volver a estar metido al 100% en lo que viene después. Y entonces es algo que vas aprendiendo. Al inicio obviamente te afecta todo más. No tienes esa seguridad en ti mismo que igual te puede dar la profesión, el tiempo, los años, también, ¿por qué no?, los triunfos, las victorias. Pero no es que la seguridad en ti mismo te diga tú lo haces todo perfecto. Te dice que hay pocos errores que son realmente irreparables, así que no los dramatices demasiado. Hay pocos triunfos que son tan definitivos como para que a los 2 días no te exijan esto y más, y que al fin y al cabo todo lo que te rodea, que va a darle un énfasis tan brutal, tan bestia en ganar y perder, realmente es su papel hacerlo. Tu papel no es de seguir esa línea, tu papel es de tener tu propio equilibrio, de saber que los valores fundamentales de tu vida van a seguir intactos y las necesidades de tu vida van a seguir intactas, ganando o perdiendo un partido. Hay muy pocos partidos, muy poca victoria y derrotas que realmente son capaces de cambiar tu vida si tú la has estructurado bien. Entonces, al fin y al cabo, obviamente estás más contento cuando ganas que cuando pierdes, pero never too high, never too low, ¿no? Es realmente una pequeña frase muy topicazo, pero bueno, pero muy difícil de conseguir. Muy difícil y que se trabaja y se consigue. No naces con ella. Eso sí que no naces con ello, desde luego. A mí me parece un discurso fundamental porque no es fácil, o sea, puede parecer tópico porque siempre se dice de personas experimentadas y de personas que han triunfado mucho, curiosamente, ¿no? O sea, o siempre lo dicen, quiero decir, pero es como, entiendo que es como que hay que abrir el zoom un poco, ¿no? En el momento en el que hay un poco de drama, y de hecho creo que das un giro así en el libro que dices que también hay que tener un poco de humor, ¿no? No sé si... Sí, o cuando menos de realismo, de racionalidad, de decir, mira, va a pasar algo dramático, tenemos salud, tu familia tiene salud, tus amigos tienen salud, vas a tener trabajo, igual no ahora, sino todo lo demás realmente, obviamente te afecta, para bien o para mal, pero no dura tanto.
Bueno, sería una táctica, ¿no? Me tengo aquí apuntado también preguntarte por tácticas infalibles, que es una cosa que no sé si quieres contar o porque ese es un secreto tuyo. Como no existen las tácticas infalibles, hay poco de que se puede hablar realmente. Me interesa para los aficionados, porque se habla de la táctica en el terreno del juego, pero me interesa más para las personas que estén escuchando este podcast, que son personas interesadas tanto en la literatura como en el deporte, también la táctica en el vestuario, ¿no? Y he estado leyendo sobre la preparación antes de los actores, antes de salir al escenario. Y es curioso porque está el método de Stanislavski, que decía, el libro se llama Un actor se prepara, Stanislavski. En esta obra fundamental para la teoría teatral del siglo XX, el autor describe las rutinas internas y externas que el actor debe cultivar antes de entrar en escena. Concentración, relajación muscular, respiración consciente y conexión emocional con las circunstancias del personaje. Se habla también de que hay como cierta superstición en esta preparación, y Stanislavski lo que decía era que no, que esta preparación tenía un valor empírico. Entonces, llevándolo al vestuario un poco, ¿cómo preparas, no tanto tú, que también me interesa, pero cómo preparas a los actores, que al fin y al cabo son los que van a salir a jugar? Yo creo que cada actor, cada jugador se prepara, tiene una forma muy diferente de prepararse, muy diferente su rutina, muy diferente en lo que piensa, muy diferente cómo se relaja, cómo visualiza la música que escucha en su AirPods. Realmente eso es muy, muy personal, muy individual. Evidentemente, lo de la visualización de lo que va a pasar, el repaso del plan individual, digamos, de partido, la relajación, ya como la concentración, pero proyectada a hacerlo bien y a visualizar que lo vas a hacer bien, a tener claro lo que tienes que hacer para hacerlo bien y a la vez ir a ambientes que te ayudan, ¿no?, a poder encontrar ese equilibrio entre la concentración, la atención, la tensión competitiva y la relajación para controlar los nervios y las emociones. Es una tarea de cada uno, que cada uno desarrolla de una manera. Obviamente, cada vez más los jugadores se hacen ayudar en esto, porque es obvio y evidente que hay tanto trabajo de grandes profesionales que se ha hecho que ¿por qué no utilizarlo, ¿no? En mi caso, mi manera de prepararme es de concentrarme sobre mi tarea y concentrarme sobre el plan de partido, el plan B, el plan C, el plan D, porque el plan A en su totalidad nunca sale y tienes que tener preparadas alternativas si las cosas se complican, si en algún aspecto concreto hay que hacer algún ajuste. Y por supuesto la respiración tiene una función muy importante, y la capacidad que vas desarrollando también, porque no naces con ella, de estar como en un túnel, ¿no? En un túnel en lo que no hay nada alrededor, excepto el foco del partido. Muchas veces hay gente que me dice, pero si estaba 2 filas detrás de ti, te saludaba, no me has visto. O cuando era más joven, la cheerleader, ¿has visto la cheerleader? Te juro que un año he tardado 6 meses en darme cuenta que había cheerleaders en los tiempos muertos. Por los tiempos muertos yo estoy girado a la cancha de cara a mis jugadores y no me he dado nunca cuenta que existía. Es decir, que ese túnel de concentración aprendes a hacerlo cuando aprendes a que cualquier pensamiento que te distrae, sobre todo los pensamientos que te traen presión, qué pasa si, qué pasa si no estamos, ¿sabes? Todo lo que es realmente no solo no útil, sino incluso que puede hacer daño, aprendes a barrerlo muy rápidamente. Y la fórmula puede ser distintas, muchas veces son palabra clave, ¿no?, que te vuelven a llevar al carril. Otras veces son realmente
palabra que te dices diciendo stop con esto, bueno, en manera diferente, pero eso sí que lo tienes que trabajar y lo tienes que mejorar siempre, porque todo lo que es estar metido en esos momentos, ¿no? en la máxima concentración y en el foco puesto en lo que tiene que estar, obviamente al final te ayuda a mejorar la calidad de tu toma de decisiones, que al fin y al cabo es mi trabajo, ¿no? Tomar decisiones. No te garantiza obviamente la perfección ni el acierto total, pero seguramente reduce en algo el número de los errores. Pero mides mucho, que yo te he visto en acción, en directo además, y mides mucho cuando entrar en escena, me da la sensación, ¿no? O a lo mejor fue ese día, no lo sé. Pero fue como, no, normalmente a mí me decían, porque yo no tengo mucha idea de baloncesto, lo mío son los libros, entonces, pero me decían, no, normalmente Escarilo no sale. Entonces saliste en ese momento y por lo que me estás contando entiendo que el plan A, el B, el C y el D no estaban saliendo y entonces tuviste que intervenir, o cuando decides, bueno, voy a poner un pie en la cancha a ver qué está pasando. Bueno, tengo una estructura de trabajo que es válida como cualquiera, cada uno tiene la suya. Yo creo que para mejorar mi toma de decisiones, estar gritando de pie constantemente no me ayuda. Creo que la reflexión, por su naturaleza, funciona más si estás incluso físicamente en una posición idónea, ¿no? Para reflexionar. Y que tus colaboradores pueden encargarse perfectamente de ir recordando constantemente a los jugadores lo que tienen que hacer en ese momento, incluso ladrándoles y estando muy, muy cerca de ellos. Pero evidentemente hay momentos en los que hace falta un paso adelante a nivel emocional, hace falta una presencia física que sea con un jugador, con un árbitro más directa. Entonces en esos momentos decides de que sean esos y lo haces. Pero realmente intento, además porque estando físicamente cerca de mis ayudantes, puedo recibir constantemente sus ideas, sus consideraciones y, repito, creo que en vez de estar ahí gritando y saltando en la línea de banda, me viene mucho mejor, repito, mejorar la calidad de mis decisiones si estoy en una situación en la que la reflexión, digamos, es un poquito más cómoda, por decirlo de alguna manera. Nos gusta hablar de narrativas deportivas. Ya para ir terminando, quería tener, no sé si un momento nostálgico o es también lugar común de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? que decimos por aquí, pero hablando de narrativas deportivas, encontré esta reflexión tuya o este homenaje tuyo a Guerrieri. Es imprescindible que dedique 2 líneas a una figura única en el panorama del baloncesto italiano. Guerrieri era un escritor de verdad, un intelectual con 1000 lecturas, prestado al baloncesto. Sus columnas en la revista Superbasket eran lo primero que iba a buscar cuando compraba mi ejemplar en los kioscos. Sus cuadernos desde Eslovaquia eran una serie de notas extravagantes y poéticas que no solo trataban de baloncesto, cinceladas en papel como si vinieran en un lugar imaginario, lleno de niebla e inquietudes propias del Valle del Po, sin olvidar el espléndido folletín sobre las vicisitudes de quien quiso socavarle el banquillo y por eso fue llamado el Gran Topo, expresiones que se volvieron proverbiales para todos los aficionados. La pregunta sobre cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿echas de menos estos grandes escritores de las narrativas deportivas o crees que hay algo? Porque a mí me fascina, a mí la narrativa deportiva me fascina, o sea, me parece que hay muchos poetas detrás, ¿no? Porque tienes que tener una habilidad tremenda con la palabra para contar un partido de baloncesto, un partido de fútbol, ¿no? Para mantener y plasmar lo que alguien no ha visto, ¿no? Por ejemplo, en un texto, ¿no? Entonces, no sé si sigues esta idea de la narrativa deportiva, si te gusta leer todavía lo que se escribe. Sí, no, es decir, que cuando encuentro algo que realmente me llama la atención, lo hago. Digamos que mi lectura ha evolucionado más hacia bueno, libros que me pueden mejorar,
desde luego, libros de calidad de toma de decisiones, de reflexión sobre liderazgo, trabajo de equipo. Hay muchas cosas que están bien. Hay demasiada quizá literatura en el mercado de este tipo de cosas, pero los buenos libros de este tipo me interesan mucho, ¿no? Aunque mi mujer me toma el pelo porque en la cama la última lectura es con un fluorescente, me dice, pero tú estás estudiando todavía en lugar de relajarte ahora. El último, es cierto que me gusta Winslow, me gusta Grisham, me gusta Pérez Reverte, leo. Pero sí es cierto que hay una parte todavía importante de fluorescente y de que puede ser deportivo, que puede ser, digamos, no necesariamente deportivo. Y sí que la narración, estoy de acuerdo contigo, durante el año pasado que entrenando a la selección tenía tiempo libre y entrené, y durante un año trabajé con Movistar Plus en la narración de los partidos, en el comentario, no en la narración, obviamente, tuve la posibilidad de admirar a los narradores que tienen una necesidad de, con un ritmo tan frenético como es el ritmo de los partidos, hacer entender a la gente qué es lo que está pasando, dar una descripción, una interpretación, un ritmo, una capacidad de parar para que entre el otro. La verdad que me parece un trabajo difícil, que tiene mucho de poético también, aunque sea una poesía hablada. Tú ves narraciones de fútbol quizás épicas, ¿no? Que dice, estos son actores, son poetas, son como en las tragedias griegas, ¿no? Esos anfiteatros donde salían y declamaban, ¿no? Y realmente estando al lado he aprendido a apreciar mucho más, ¿no? Este trabajo, que es un trabajo mucho menos sencillo de lo que pueda parecer. Y con muchísimo valor, ¿no? Porque esa pasión, al final, la pasión por el deporte y la pasión, claro, esa siempre tiene que estar ahí. Por las letras tiene que estar ahí. Bueno, he cogido una última cita para cerrar, hablando de pasión. Extraje 2 confirmaciones. La primera es que la verdadera pasión es el motor esencial de toda gran historia de éxito. La segunda, esto me encanta, es que los detalles son fundamentales. Es muy difícil fusionar estas dos cosas, encontrar una persona que tiene pasión por algo y que al mismo tiempo eso implica que sea detallista, ¿no? Parece también, hablábamos de obviedades, pero no sé si eso es algo que también se entrena. Bueno, hay un hilo conductor, ¿no? La pasión para algo te mueve a quererlo hacer bien y a querer hacer bien lo que te gusta. Al menos a mí me pasa eso. Y yo tengo que decir la verdad, tengo mucha suerte, y lo he dicho, muchos compañeros a los que la pasión se le ha ido apagando. Y a mí no me pasa. Y eso sé que es suerte y sé que es algo, sí, natural, genético, como quieras llamarlo, y no lo tengo que cultivar porque está ahí, ¿no? Y esa gana de hacer bien lo que te gusta lleva a cuidado de los detalles, porque vas aprendiendo que al final hay muchísimos grandes entrenadores en el mundo, muchísimos, que el gordo de nuestro trabajo lo hacen muy bien. Y que luego entonces, si quieres marcar diferencia y quieres mantenerte al día pasando años y generaciones, tienes que realmente tener mucho cuidado con las pequeñas cosas, los matices, tener realmente una veneración, ¿no? al cuidado por los detalles, porque eso te permite de pasar por no solo a nivel técnico-táctico, yo hablo también a nivel comunicacional y a nivel de relacionarte con personas que yo veía el otro día en una premiación, cuántos mixes jugadores, grandes jugadores, ahora tienen 45 años, 50 años y 55 años, 60 años incluso, y ahora tengo gente de 20, de 25, de 30, es decir, que pasar por todas esas generaciones conlleva una atención y un cuidado para tu forma de comunicarte con ellos. Y desde luego es otra manera muy fascinante, ¿no? de ver el trabajo de uno que tiene
la función, ¿no?, de coordinar talento y esfuerzo. Pues muchísimas gracias, Sergio Escaroilo, por acompañarnos en Letras Móviles para hablar de libros y de la vida. A vosotros. Gracias.